En los 90 en Estados Unidos los cómics estaban en un lugar bien especial porque empezaban a dejar de ser como el nicho como de solo nerds y como ñoños y empezaban a crecer como en popularidad por varias cosas. Se vendió en esa época como el número uno del Action Comics, que es la primera aparición de Superman, en mucha plata. Y eso hizo que llamara mucho la atención el mundo de los cómics a la gente en general. Entonces se le empezó a dar otro valor a los cómics en ese sentido como de dinero y de capacidad adquisitiva y lo que significaban como monetariamente algo como un cómic. También empezaron a aparecer cómics como que llamaron la atención por su contenido por sí mismos, como cómics más adultos. Empezaron a aparecer como cómics como de Alan Moore, con Watchmen por ejemplo, ya eso es en los 80, pero esto ya que dieron el pie a los 90. Apareció cómic, esta novela gráfica que se llama Mouse, de Art Spiegelman, no sé cómo se pronuncia, pero algo así. Art Spiegelman, Mouse, y que fue la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer. Y toda esa atención que estaba recibiendo los cómics hacen que empezaran a llamar mucho la atención y que se volvieran un medio mucho más popular. Entonces en esta época de los 90 la compañía que más vendía cómics era Marvel. Y en esa, de hecho, al principio de los 90 se batieron muchos récords de venta de cómics de parte de esta compañía. ¿Qué pasó entonces? Que el grupo de dibujantes que estaban en esta compañía se volvieron una especie de rockstar de los cómics, pero se presentían que estaban siendo menospreciados en Marvel. Entonces lo que hicieron ellos fue fundar una nueva compañía con sus propias reglas y con sus propias libertades que ellos eran los que consideraban que tenían que tener. Así que no sé si ya saben, pero ahora en este momento vamos a hablar de Image Comics. Como les dije, Image sale de un grupo de dibujantes que en los 90 eran una especie de rockstar, pero que no estaban contentos como cómo se les trataba en Marvel, principalmente porque de hecho todo este grupo salió de Marvel para crear una nueva compañía como ellos pensaban que tenía que ser la compañía. ¿Quiénes eran estos dibujantes y cuál era la importancia que tenían todo esto? Este grupo de dibujantes que vemos aquí, cuando vinieron a fundar Image, son 7 principalmente dibujantes. En este caso todos, aparte de ser dibujantes, al menos hacían plot o tramas para sus cómics, y algunos hacían guiones, eran como bien integrales en ese sentido, pero principalmente dibujantes, pero también se hacían cargo de plots y de cosas de los cómics. ¿Y por qué eran tan importantes en esta época estos dibujantes? Primero estaba este personaje que se llama Rob Liefeld. Era muy joven en la época y había explotado como un dibujante estrella en Marvel. Llegó a los cómics de Marvel dibujando los nuevos mutantes y los transformó en unos cómics que se llama X-Force. Y que ese cómic, el número 1, vendió 4 millones de copias al momento de salir. En esta época estamos hablando de una época en los cómics había mucho mercado especulativo también, porque por la venta que les había contado, de que Superman había vendido, un número de Superman había vendido muy caro su número 1, o sea el Action Comic número 1, toda la gente quiso tener números 1 de cómics para poder después revenderlos. Y además estos cómics, por ejemplo el que les hablo, de X-Force número 1, venía incluido con portadas variantes, es decir, había muchas portadas o muchas versiones del número 1 de X-Force. Pero más allá de todo eso, este personaje, Rob Liefeld, era muy llamativo por su forma de dibujo, que aquí vemos los dibujos que él hace alrededor del mismo, y eran dibujos así como muy musculosos, muy extremos, con poses así como bien llamativas, que era bien atrayente para la gente joven de esa época. Entonces este cómic vendió 4 millones de copias aproximadamente. O sea, estamos hablando de algo que antes era impensado en el mundo de los cómics y que batió todos los récords hasta ese entonces. Este fue uno de los primeros cómics que dibujó él. Introdujo entre otras cosas a Deadpool, personaje bastante conocido. Los Nuevos Mutantes era como un spin-off de los X-Men, que es la línea principal, y que luego pasó a ser X-Force. Y ahí vemos el estilo de dibujo que hacía, así como bien musculoso, bien como impactante, como bien así llamativo. Pero siempre se les ha criticado también a este artista y otros que vamos a ver, que no eran muy como
no eran no tenían muchos estudios y no eran muy aplicados en el sentido de como la anatomía o de saber bien dibujar algunas cosas. De hecho, se dice que de Liefeld que nunca supo dibujar pies, por ejemplo. Y por ejemplo en esta foto es particular porque vemos que aquí no hay ningún pie en la imagen. Pero ¿qué pasó con este dibujante? Le fue tan bien y vendió tanto que destacó destacó mucho, llegó a salir en la televisión, entre otras cosas. Le voy a hablar de otro personaje de Image, otro fundador de Image, que es Todd McFarlane. No sé si conocen a Todd McFarlane, pero él se destacó dibujando a Spider-Man. Él tuvo hartos conflictos con la editorial de Marvel porque su estilo de dibujar no le gustaba particularmente a los jefes de la editorial, mientras que a los fans les encantaba. Por ejemplo, él inventó estas telarañas así como con muchas, como en telarañas como cuerdas, con nudos, cuando antes nunca se habían dibujado así las telarañas de Spider-Man. Tuvo hartos problemas en la editorial, pese a que vendía muy bien. Spider-Man, si no lo saben, es una de las mayores ventas de Marvel en esta época, sobre todo. Lo que más se leía de Marvel eran los X-Men y todos sus derivados, X-Force, X-Factor y Spider-Man. Todd McFarlane era el dibujante principal de Spider-Man, pero bueno, estos dos dibujantes, de hecho Rob Liefeld también, se aburrieron de Marvel por cómo se sentían maltratados, y en parte porque ellos veían algo que era legal dentro de todo en la compañía, pero que ellos veían que era injusto, que era que todas las creaciones que ellos hicieran dentro de Marvel como empresa no les pertenecían a ellos y ganaban muy pocas regalías por los productos derivados de lo que hacían. Por ejemplo, si alguno de estas creaciones salía por la televisión, alguna serie de televisión o alguna película, ellos iban a obtener muy pocos ingresos por la misma. Este personaje, no sé si lo conocen, se llama Jim Lee. Jim Lee ahora es un reconocido personaje que trabaja en DC Comics. De hecho se ha movido por varias partes de la empresa de DC Comics, que es como de los principales, como de la parte artística. Aparte de que es un dibujante ultra reconocido, yo creo que es uno de los más reconocidos de los que vamos a ver acá. Él estaba trabajando, él era en una posición distinta a los otros dibujantes, era el más querido de los dibujantes dentro de la editorial Marvel. ¿Por qué? Por esto. X-Men número 1 vendió 8 millones de copias, destrozando el récord anterior del X-Force que les había dicho, y hasta ahora, hasta el día de hoy, es el cómic más vendido de todos los tiempos. Estoy hablando de números unitarios, no como de series largas, porque puede que cómics X-Men hayan sido vendidos más, o de X-Force o otros. Pero cuando salió X-Men número 1, fue el cómic más vendido de todos los tiempos, y nadie ha superado ese récord hasta ahora. Se me olvidó decirles que el Spider-Man de Todd McFarlane también, en esa época también habían muchos. Spider-Man tenía varias series también, con distintos nombres, y con Todd McFarlane se sacó este número 1 de Spider-Man. Y este número 1 de Spider-Man vendió 2 millones de copias, que es la mayor venta de un superhéroe en solitario de un cómic. O sea, también batió un récord. De estos tres dibujantes batieron récords en el momento, y por eso eran tan bien considerados en el medio, pese a que los otros dos tenían hartos problemas con la editorial por su forma de ser, por su juventud. Jim Lee, por otro lado, lo querían harto, pero tuvo ciertos problemas que también lo hicieron al final dejar la editorial. Este es Eric Larsen, aquí te vamos a pasar un poquito más rápido, pero también son grandes dibujantes de la época. También dibujaba Spider-Man en otras series, y después reemplazó a Todd McFarlane en la serie que dibujaba él. Y también definió en parte el personaje Venom con otras características que no tenía cuando fue creado. Y también todos estos artistas eran como las superestrellas de la época en el mundo del cómic. En esta época Marvel vendía mucho más que DC Comics, y eran muy destacados por su trabajo. Otro autor que se fue, que era parte de los fundadores de Image, es este que se llama Marc Silvestri, que él en la época estaba dibujando Wolverine, o Lobezno como lo conocen en España. Y también una muy exitosa serie de Wolverine. Todos sabemos que Wolverine es un personaje súper popular, y aparte yo creo que los dibujos de Marc Silvestri son bastante impresionantes también. Así que este Marc Silvestri estaba trabajando en Wolverine.
Y antes había dibujado a los X-Men, que en la época también eran furor, y por eso también había muchos libros de X-Men, o sea, muchos cómics que estaban saliendo de X-Men. Él se llama Wiles Portacho. Él lamentablemente después no se pudo unir como a los fundadores de Image, pero era parte del grupo que lo iba a hacer. Tuvo problemas familiares que tuvo que atender, pero también se retiró de Marvel por esta porque estos autores sentían que los estaban tratando muy mal en la editorial. O sea, o no les estaban dando lo que ellos merecían por ser estos dibujantes de las cómics que más se vendían en la época. Wiles Portacho dibujaba X Factor, que es otra rama de los X-Men también. Como les dije, había muchos derivados de los X-Men en la época y todos le iban muy bien en general. Aquí veo un dibujo de él. Finalmente Jim Valentino lo dejo para el final porque más adelante, cuando les siga contando la historia de Image, vamos a hablar de de por qué es importante este personaje. Pero él dibujaba en la época Guardianes de la Galaxia, no los originales, no los que vimos en la película, sino una etapa anterior de los Guardianes de la Galaxia, que de todas formas han ido apareciendo en las películas, pero que estos son los Guardianes de la Galaxia original. Por ejemplo, ahí vemos a Yondu, el que está con una flecha, que es bastante diferente a lo que lo conocimos en las películas, pero en esta época también eran, no sé si tan exitosos como los otros cómics, pero tenían una fanbase o un grupo de fanáticos bien cercanos a la serie y que le gustaba bastante. De hecho, hay mucha gente que recuerda con mucho cariño a los Guardianes de la Galaxia de esta época de Jim Valentino. Ahí vemos otro cuadro de los Guardianes de la Galaxia antiguos, no los de la película. ¿Qué pasó entonces con estos dibujantes? Se sentían como maltratados por la editorial porque no les daban las regalías que ellos creían que necesitaban. Cada uno tenía ciertos problemas con la editorial, problemas personales, por ejemplo, McFarlane sentía que lo estaban censurando, que había tenido problemas de censura en sus cómics. Rob Liefeld sentía que lo menospreciaban por sus trabajos. Entonces, ¿qué pasó? Estos dibujantes que se sentían menospreciados por la editorial y que aparte querían crear sus cosas y poder tener dueño de eso, dicen, hagamos algo nuestro, a nuestra forma y de una manera más justa con nosotros mismos y con los autores también. Deciden crear Image, una compañía donde cada uno va a ser dueño de lo que crea y no va a ser dueño, la compañía no va a ser dueño de los trabajos de ellos mismos. Decidieron crear esta compañía para lanzar todos sus trabajos, sus ideas originales que no se atrevían a lanzar en Marvel, con tal de poder tener todos los derechos de sus cosas y no perder esas posibles ganancias derivadas de cualquier producto, por ejemplo en polera, película, merchandising, todo ese tipo de cosas. Entonces estos son los artistas que fundaron, para explicarles más o menos al nivel que estaban los artistas en esa época y lo que significó para Marvel que sus mejores artistas se fueran de la editorial a crear algo propio. Hay una anécdota que dicen que luego del día que renunciaron a Marvel, al día siguiente fueron a DC Comics y los recibieron pensando que ellos se iban a ir todos a trabajar a la editorial. Pero solo fueron a decir que no iban a trabajar para ellos y que iban a fundar Image Comics. Así que quedaron todos en DC Comics así como, ¿qué pasó aquí? Porque fue como casi un poco gratuito porque no trabajaban ahí, pero fue como una especie de declaración. Entonces, cada uno de estos fundó su propia compañía, o sea, su propio estudio dentro de Image para crear sus productos. Bueno, cada uno de estos autores empezó a crear su propia serie. Y quiero que se fijen harto en estos dibujos que les voy a mostrar. Rob Liefeld, que es el primero que les dije, el que dibujaba X-Force, ese bien musculoso y que no sabía supuestamente dibujar pies, o es el rumor que todos dicen, hizo Youngblood. Si se fijan aquí, tampoco aparece ningún pie, así que tiende a ser verdad lo que decían. Y si se fijan también, son bien hijos de la época de los 90 que les dije eran cómics con mucha pose, así como pose atractiva, mucho músculo, muchas armas, muy extremo todo. Pero, ¿qué se les criticaba de esta época? Ahí vemos Spawn, que Todd McFarlane sacó Spawn, un personaje que hasta hoy se publica, ya no lo dibuja él, pero hasta hoy está saliendo Spawn y es bien recordado, bien reconocido. Ya les voy a contar más de este Spawn más adelante. Jim Lee sacó Wildcats, que es también un grupo también así como bien musculoso, bien parecido a la banda X-Men, de hecho los colores, como que todos eran un poco derivativos de lo que ya se hacía un poco como X-Men.
y ese tipo de personajes. De hecho, yo creo que hay varias veces que se pueden homologar personajes de estas series a personajes de los X-Men realmente. Este es Savage Dragon, que es de Erik Larsen. Que este cómic también se publica hasta hoy y lo publica, todavía lo dibuja Erik Larsen efectivamente. Y Cyberforce, otro grupo así extremo y con poderes y bien parecidos. Este era el más parecido a lo que eran los X-Men. De hecho, creo que habían personajes muy análogos a lo que se hacía en X-Men. ¿Qué pasó con Image? Y Shadowhawk. Este lo dibujó. Este era de Jim Valentino, que es el sexto de los 6 cómics iniciales que se hicieron. Todos, como los ven, bien extremos, con harta pose. Pero ¿qué pasaba? Que ellos eran solo dibujantes principalmente. Y los guiones se enfocaban mucho en la acción, en el golpe de efecto, en lo impresionante. Y en verdad eran bastante flojos al momento como de ejecutar como la narración. Entonces empezó a recibir muchas críticas Image en esa época. Aunque vendía mucho porque a la gente, y sobre todo como a los adolescentes, así como medio... Los adolescentes que son un poco... que les gusta esto extremo, la acción. De repente había mucha sangre, por ejemplo Spawn, que era un cómic así como bien oscuro. Era bien atractivo, pero por la crítica en general y después con el tiempo igual el público se va dando cuenta de un vacío que había en los cómics. Ahí vemos a Youngblood de nuevo. ¿Qué pasó con esto? Que las críticas empezaron a llegar a Image, y aparte que eran un poco desordenados ellos mismos. Porque eran todos dibujantes trabajando, pero nadie se hacía cargo como de la producción de la compañía. Entonces necesitaban que alguien se hiciera cargo. Y aparte, además de que él tenía falencias esto de los guiones, todos los cómics llegaban tarde, no se entregaban cosas a tiempo. Y si bien en un principio vendían mucho, llegaron de hecho a ser la tercera fuerza en el mundo de los cómics, al lado de Marvel y DC, incluso de que llegaron a vender más que DC Comics. Era muy desordenado todo su trabajo. ¿Qué pasó? Que Jim Valentino, el que era el dibujante de Shadowhawk, decidió como dejar un poco de lado su trabajo de dibujante y se enfocó en ordenar esta compañía. Además de eso, por ejemplo, Todd McFarlane empezó a traer guionistas, por ejemplo, a Spawn. ¿Qué pasó con Spawn? Llegó guionistas como Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim, Grant Morrison, que son Frank Miller, muchos más. Claro, al final le faltaba un jefe que ordenara todo esto. Entonces, todos estos guionistas que si no conocen los nombres que les dije, son guionistas como de alto calibre en el mundo del cómic. De hecho, no sé si hay nombres más grandes que esos. Puede haber alguno que esté entre medio, pero son de los nombres más grandes que hay en el mundo del cómic del lado de los guionistas. Que si se fijan, como les dije antes, la mayoría de todo esto... Vemos una foto de un cuadro reconocido de Spawn donde hay varios personajes invitados. La mayoría de estas personas que formaron Image eran dibujantes. Y de hecho Image se puso Image por un dicho que era como que la imagen es lo más importante. ¿Qué pasó? Que igual fueron quedando atrás en ese sentido en un comienzo porque eran todos dibujantes, y aunque habían desarrollado cómics y escrito cómics, no era tanto su fuerte, y eran un poco derivativas de lo que ya se había hecho, por ejemplo, en las grandes compañías. ¿Qué pasó cuando Jim Valentino se puso a cargo de la compañía? Además de que se ordenaba un poco la producción y se exigía más las entregas, empezó a recibir trabajos externos o a requerir trabajos de otros dibujantes o otros autores que se unieran a la editorial, no que se unieran como socios fundadores, sino que trabajaran, pero que publicaran sus propias creaciones en Image, como con los derechos de mantener también, de mantener todos los derechos sobre sus propiedades, cosa que ninguna otra compañía hasta el momento lo hacía. Siempre todas las otras compañías funcionaban como trabajo a contrata, sobre todo Marvel y DC, y todas las creaciones que uno pudiera hacer así iban a ser de la misma compañía, de Marvel o DC, mientras que si alguien publicaba algo en Image, iba a poder ser dueño de su trabajo, como aunque suene redundante, pero así es, y iba a tener derechos sobre toda esa creación. Bueno, pasó algo también que, como les dije, cada uno de estos dibujantes creó su propio estudio. Y dentro de su propio estudio terminaron contratando gente para que trabajara en sus proyectos, y en cierta forma una crítica que se les llegó a ellos es que dentro de estos estudios trabajaban de la misma forma.
Es decir, por ejemplo, contrataban a alguien para que trabajara, no sé, en Spawn o en Cyberforce. Y cuando alguien trabajaba en ese trabajo no era de la persona que lo hacía, sino del dueño del estudio. Pese a esto, la gente que no trabajaba en estos estudios y publicaba directamente como Image, a través como de la editorial, iba a tener sí los derechos de sus trabajos y iba a poder estar directamente a cargo de sus proyectos y de todos los derechos de explotación. Iba a decidir si es que quería o no que salieran productos respecto a sus creaciones. ¿Qué pasó con esto? Para empezar, fue un golpe al mundo del cómic, porque era un mundo, una forma en que no se trabajaba en la época. Estas son fotos todas de imágenes de los trabajos originales de Image. Este Wetworks fue donde trabajó White Sportacho, que dije que no fue socio fundador finalmente, pero aún así se unió a trabajar con ellos después cuando solucionó sus problemas personales. ¿Qué pasó entonces? Empezaron a llegar muchos autores a Image, o sea, no muchos, pero empezaron a sumarse nuevos autores que iban a trabajar, presentar sus trabajos. Y uno de los personajes que llegó, por ejemplo, fue este autor que, o sea, además de que llegaron mucha gente, empezó a variar el trabajo y se alejó del mundo de los superhéroes un poco y se transformó en una cosa mucho más amplia como editorial. Empezó a abarcar fantasía, ciencia ficción, terror, otro tipo de contenido. Lo que atrajo a otros autores, por ejemplo este señor, que se llama Brian Michael Bendis. ¿Quién es Brian Michael Bendis? No sé si lo conocen, pero es muy conocido porque en algún momento estuvo a cargo casi de Marvel, como de la continuidad de Marvel por completo. Pero eso fue después de que pasó por Image. En Image hizo una serie que se llama Powers, que en su momento fue muy, muy reconocida. Llegó a tener una serie de televisión también. La mayoría de estas, de hecho, una cosa sorprendente de Image que, por ejemplo, de lo que hemos visto hasta ahora, muchos han tenido series de televisión o películas. Por ejemplo, Spawn, Wildcats tuvo una serie de televisión animada y así muchas más. Powers fue uno de las nuevas llegadas a Image, que de hecho se volvió casi la cara de Image en su momento, porque le fue muy bien y a mucha gente le gustó. Y hizo aparecer a Brian Michael Bendis. Ahí vemos Powers también. Y después Brian Michael Bendis llegó a Marvel, como se catapultó a través de esto a Marvel, y ahí se hizo cargo de, por ejemplo, el reinicio de los Avengers después del Disassemble, como la reestructuración de todo el universo Marvel en su época. Ahora está en DC Comics, ha trabajado en Superman y en muchas series más, y en este momento es uno de los guionistas, es guionista, no es dibujante, uno de los guionistas como más cotizados en cierta parte del mundo. Hay gente que no le gusta su trabajo, evidentemente no a todos les va a gustar el trabajo que ha hecho en distintas cosas. Ha trabajado en Spider-Man y ha hecho bastante cosas destacadas dentro del mundo cómic. Por ejemplo, trabajó en Spider-Man, pero no en el Spider-Man clásico, sino en el Ultimate Spider-Man, que si saben, bueno, no quiero spoilear mucho, pero en el Ultimate Spider-Man es donde apareció por primera vez, de hecho por creación de Brian Michael Bendis, Miles Morales, que es como el Spider-Man de raza negra. Pero todo eso viene después de su primera aparición en Image con esta serie Powers, que dio mucho que hablar y que hizo que catapultara su carrera a las grandes compañías. Otro que llegó al mundo, a Image, atraído por este sistema de trabajo, fue este personaje que se llama Mark Millar. ¿Quién es Mark Millar? Él en Image publicó Wanted, bajo la compañía Top Cow dice abajo y de abajo dice Image. Top Cow era el estudio de Mark Silvestri. Lo importante de Wanted es que también fue un cómic, que todos estos cómics que les voy a mostrar ahora son cómics que llegaron a Image y que le hicieron crecer mucho la compañía, y que llegaron por este sistema de trabajo que tenía Image, y que también la apertura que se hizo al mundo de llamar a los autores a trabajar en su compañía, en el cual iban a tener los derechos de sus propias obras. Wanted, no sé si lo han visto, pero salió una película. No es muy cercana al cómic, es bien una adaptación bastante libre, pero también está este cómic que salió en Image, en esta compañía, logró aparecer en la pantalla grande, lo que habla bastante de esta compañía de cómics.
ahí te vemos una imagen de Wanted, que si no saben se trata de un personaje que descubre que es perteneciente como a un clan de supervillanos. Y tiene que descubrir cómo usa su poder. Se busca, no sé si lo conocen, que aparece James McAvoy. James McAvoy es el protagonista de Wanted. Y con Angelina Jolie, Morgan Freeman. Esta otra serie que apareció en Image y que también en su tiempo fue bastante llamativa. Después Mark Millar ha hecho Kick-Ass. Ahora tiene un universo propio que se llama Millar World, con hartos personajes muy conocidos. Este personaje es muy importante en la historia de Image porque un tiempo después de fundado Image, o sea, un tiempo después de andando Image, Rob Liefeld, que es el personaje que les decía, uno de los fundadores, tuvo hartos problemas con la compañía porque dicen que empezó a hacer como cosas media tránsfugas con sus compañeros, como que empezó a como a quitarles dibujantes o artistas que trabajaban para sus compañeros y se los llevaba a trabajar a otra compañía externa de Image. Por esto, los compañeros de Rob Liefeld decidieron echarlo de la compañía y al final se tuvo que ir porque se estaba comportando bien mal con sus otros compañeros. Entonces, de los 6 socios fundadores, Rob Liefeld lo echaron y se tuvo que ir a trabajar a otro lado. O sea, se echaron, se fue. En verdad es más o menos lo mismo porque le iban a echar y él se tuvo que ir solo. ¿Qué pasó con el personaje que le estaba mostrando ahí? En 2002 aparece este personaje que se llama Robert Kirkman a trabajar a Image. Le encargan un trabajo de uno de los estudios de estos dibujantes de Image y le va bastante bien, así que decide presentar su propia serie. ¿Qué serie presenta o qué cómic lanza Robert Kirkman? Aquí lo vamos a ver, Robert Kirkman. Todos los que le he mostrado son bastante trascendentes en el mundo del cómic, pero yo creo que este también, en este momento, sobre todo hoy, está dando harto que hablar por algo específico. ¿Qué pasa con este personaje? Le fue bien con este encargo que le dieron para trabajar en uno de las obras que ya habían. Entonces presentó su propio trabajo. ¿Qué trabajo presentó? Invencible. No sé si lo conocen, pero en este momento apareció la primera temporada de la serie en Amazon Prime de Invencible. Entonces este también, otro trabajo que llegó a la televisión, que está saliendo ahora, es en un principio parece que es la historia clásica de superhéroes, pero tiene un giro bastante impresionante que le hace destacar por sobre la mayoría de las series que hay. Bastante interesante, bastante entretenido. Si no han leído los cómics pueden ver la serie de todas formas, pero es un cómic que en su momento, como les dije, parecía una historia súper tradicional de superhéroes, pero él tenía un giro tan impresionante que al final la serie destacó bastante y le fue muy bien en su tiempo. Le fue muy muy bien a Invencible o Invincible. Entonces, ¿qué pasó? Después presentó otra serie. Ya este era un hit, Invencible, y quería presentar una serie nueva con un tema un poco distinto. ¿Y qué serie lanzó Robert Kirkman? Yo creo que esta sí la conocen también. Hizo The Walking Dead. Robert Kirkman también es guionista, no es el dibujante de ninguna de estas series, pero es el guionista de estas series. Conocen The Walking Dead, una serie increíble que rompió los esquemas, aparte se aleja todo del mundo de los superhéroes, un cómic de zombies que rompe bastante como con lo otro que habíamos visto, pero que presenta como que una nueva como ola como de contenidos en Image también. ¿Qué pasó? Que este personaje Robert Kirkman les iba tan bien y además era muy cercano a Image porque no le interesaba trabajar en otro lado por todo este sistema de trabajo. Lo convirtieron en el 7º socio de Image. O sea, es el único otro autor que se ha unido a los socios de Image. Es Robert Kirkman por todo este éxito que ha tenido The Walking Dead, una serie ultra exitosa, tanto en cómic como en la serie de televisión, que además ha tenido muchos spin-off ahora. Es una franquicia así que explotó en el mundo, que ya no creo que nadie no la conozca, aunque no la hayan visto. Y de muy buena calidad también, los cómics en general. O sea, por lo menos los primeros números eran increíbles. Quizás con el tiempo se fue diluyendo, pero... ¿Qué hizo también Robert Kirkman? Hizo, yo creo que un poco así como él de versión, es el más joven que los fundadores originales. Así que yo creo un poco como de parte de fan,
hizo que se reconciliara por Rob Liefeld con el resto de los grupos, con el resto de los socios de Image, y él pudiera volver también a formar esta familia Image. Y cuando Rob Liefeld volvió, también como había cambiado toda esta onda de Image, de ser como los chicos extremos, a ser una más como la casa de los dibujantes con ideas originales, como de autor, más interesante, como compitiendo y casi reemplazando a lo que era Vértigo en la época, con propuestas de todos lados, con mucho contenido distinto, terror, fantasía, etc. Cuando volvió Rob Liefeld, volvió más que dibujante, con una especie de editor, y lo que hizo fue encargar a otros autores como relanzar sus trabajos. Lo que dio trabajos bastante interesantes, como con nuevas miradas de los personajes esos que eran bien extremos, bien musculosos, bien así como bien así como de impresión. Hizo como reconstruyó todos estos personajes y dieron una nueva vida a personajes que quizás no eran tan atractivos ya para el mundo de esa época, y se volvieron personajes, aunque fueron todas series bastante cortas, pero son todos cómics bastante interesantes que se lanzaron con los trabajos que había hecho Rob Liefeld. ¿Qué otro cómic lanzó Image para ver como toda la variedad y todos los éxitos, como grandes cosas que ha lanzado Image? Es Saga. Saga es uno del 2012, que es como una épica espacial fantástica, de fantasía espacial. Es una serie hermosa, es una serie que ha destacado, ha ganado muchos premios, ha estado nominada a muchos premios también, de Brian K. Vaughan. Y todo esto es para mostrarles como hacia dónde ha ido Image, partiendo de esos superhéroes todos bien como grandotes y musculosos, como le he insistido todo el tiempo, a transformarse en la casa de todos estos cómics que les mostré ahora último, que son todos bien innovativos, todos con algún tratamiento especial, todos de guiones bien interesantes, con dibujos de otra calidad, como se nota otro trabajo distinto y van bien variados también. Entonces Image se transformó en esta casa que recepciona como a los artistas que quieren ser dueños de su propio trabajo, lo que hace que tengan mucho más como entusiasmo en trabajar en el lugar. Si bien hay muchos artistas que sueñan con trabajar en Marvel o DC, el Image se vuelve una casa de autores como más personal, en el sentido de presentar obras propias al que los autores le tienen mucho más cariño. Por ejemplo, la misma saga, Brian K. Vaughan hizo, por ejemplo, Runaways para Marvel, y podría haber hecho mucho más cómic en las grandes compañías, pero quiso hacer Saga en Image porque era una serie mucho más personal para él, como él mismo ha dicho. Entonces Image se transformó en esta casa, y hasta ahora, aunque hay otras editoriales que han crecido también, es una de las más grandes, la tercera más grande, yo creo, de Estados Unidos, y que publica cómics siempre sorprendentes y que siempre están sorprendiendo. Y que, por ejemplo, ha traído a muchos autores, por ejemplo, Grant Morrison, Matt Fraction, Ed Brubaker y muchos más. Y hay muchos autores que nacen en Image con un cómic y después saltan a las grandes compañías. Por ejemplo, Jonathan Hickman partió en Image y después se fue a Marvel a dibujar a los Avengers, hacer los Avengers, por ejemplo, no a dibujar. Fue a hacer los Avengers y después vuelven a Image ya consagrados a hacer un trabajo aún como con mucha más experiencia y mucho más personales y mucho más cercanos. Así que eso es un poquito contarles lo que es Image como editorial y cómo funciona ahora. Obviamente, como les dije, los mismos fundadores siguen ahí como a cargo de sus estudios. Todd McFarlane, no sé si saben, pero mucho más dedicado a hacer juguetes con su empresa de McFarlane Toys. Pero Spawn sigue apareciendo en los cómics. Y todos estos son cómics que en su momento fueron legendarios. Si bien, como les dije en un principio, la calidad de los cómics, de la parte del guión y el dibujo también eran bien cuestionados, porque eran muy jóvenes cuando empezaron y no tenían como esa parte académica de la anatomía, de las proporciones. Pero en la época eran super estrellas por cómo dibujaban, por lo impresionante de los dibujos.
igual en el tiempo hay varios que han ido mejorando, algunos se alejaron del dibujo, pero siempre han estado ligados al mundo del cómic y crearon esta compañía que ahora es la casa de todos estos nuevos artistas que han aparecido o de artistas consagrados que llegan ahí para poder tener estos trabajos bien personales o sobre los que quieran tener ellos mismos su dueño. Igual esto provocó que, por ejemplo, Marvel creara Icon, que era un sello donde los artistas podían crear cómics de los que eran sus propios dueños, que es como un sello aparte. Ya creo que ya no existe Icon, pero en su tiempo existió. Así que Image se transformó en esta casa donde todos los artistas podían entregarse al máximo porque sabían que iban a ser dueños de todo lo que crearan. Así que eso es un poquito lo que fue y lo que es ahora Image Comics. Así que espero que les haya gustado, les haya entendido y en verdad haya sido algo interesante saber un poco más de Image.